Les damos la bienvenida a este último día del primer Congreso Virtual de Educación Chile, uniendo prácticas en tiempos de distancia. Han sido 9 días, 12 actividades y 15 profesionales que nos han compartido sus conocimientos y experiencias y a quienes agradecemos que hayan confiado en Educación Chile. Ahora daremos inicio a esta última ponencia que se titula Experiencias de la observación de clases en contextos remotos. La ponencia del día de hoy va a estar a cargo de Gabriela Vega Bravo. Ella es directora de la Escuela María Luisa Bombal del Servicio Local Barrancas de Chile. Ella es profesora de Educación General Básica y tiene un postítulo en Currículum y Evaluación. Además, es magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Administración y Gestión Educacional, con experiencia en liderazgo de equipos directivos. Antes de comenzar, y como siempre les recuerdo, mantener sus micrófonos en silencio y utilizar el chat para ir dejando todas sus inquietudes. Gabriela, adelante con tu exposición. Un agrado saludarles a todos ustedes. Para mí es muy gratificante el poder participar en este momento compartiendo una experiencia, porque es eso, es compartir qué vivimos como comunidad educativa en este año tan especial que fue el año 2020. Vamos a comenzar la presentación porque disponemos de 35 minutos para después dar oportunidad a quien quiera hacer alguna consulta. Bueno, simplemente ratificar que esto es una experiencia, no vamos a profundizar mucho en aspectos teóricos, simplemente lo que quiero en este momento es compartir la vivencia que tuvimos como comunidad educativa en la Escuela María Luisa Bombal. Es una escuela que tiene 2 niveles, educación parvularia y educación básica. Tenemos una matrícula cercana a los 300 estudiantes, por lo tanto es una comunidad pequeña. Y eso tiene características especiales, la hace ser una comunidad donde todo el mundo se conoce, muy familiar, muy unida. Les cuento, cuando comenzó esta pandemia, a nosotros en marzo nos pilló demasiado de improviso, a pesar de que teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en otras latitudes, teníamos claridad de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Europa, en América del Norte, sabíamos que la pandemia venía muy fuerte, pero a nosotros como país nos demoró en llegar. Y nosotros en marzo comenzamos el año escolar y a 8 días de haber comenzado este año se suspenden las clases. Esa suspensión de clases que en un comienzo partió desde el Ministerio de Salud y al mes fue producto, o sea, la corroboró el Ministerio de Educación, a nosotros en primer lugar nos pilló relativamente de sorpresa porque veníamos de vacaciones, por lo tanto no habíamos logrado articular mayormente. En primer lugar, tuvimos que hacer una adecuación de prácticas pedagógicas, de trabajar 100% en modalidad presencial, sin tener ninguna experiencia de práctica remota, tuvimos que hacer adecuaciones. Ahora, en el caso nuestro, como escuela, tuvimos una oportunidad que la aprovechamos. La Fundación Educación Chile, que es quien en este momento está presentando este congreso, ofreció a todas las comunidades educativas, ofreció un nanocurso que era muy sencillo, pero a la vez muy ambicioso. ¿Cómo adecuar clases presenciales a clases online? Y nosotros en ese momento lo que dijimos como escuela, deberíamos hacer todo este curso. Todos los profesores y los asistentes de la educación que quisieran. Y la verdad es que eso a nosotros nos dio un poder organizarnos, porque los profesores al participar en este nanocurso veían que en realidad no era algo complejo, no era algo difícil, no era algo inalcanzable, porque todos tenían experiencias personales de redes sociales, solo que no las habían adecuado al ámbito educativo. Había experiencia en YouTube, por lo menos como espectadores, y algunos tenían algún avance como usuarios más avanzados, creando pequeños canales. Todos tenían experiencia de WhatsApp, de Facebook. Por lo tanto,
El participar en esta actividad, pero en forma masiva, todos los profesores, que somos 28 profesores, significó que hubo un diálogo diferente. Había más esperanza, era no, esto no es tan complejo, esto no es tan inalcanzable. Y nos empezamos a organizar y la verdad es que ese quehacer pedagógico que partió basado más en la intuición, en que esto podría resultar y en el compartir esas experiencias fue vital. Fue vital porque un profesor conversaba, mire, estoy comunicándome, ya tengo prácticamente a todo el curso conectado a través de WhatsApp. Y la verdad es que las clases las estoy publicando a través de WhatsApp, pero resulta que los apoderados ya se están quejando porque no pueden, porque los teléfonos se saturaban. Y otro profesor decía, pero que, a ver, ¿y si las clases las ponemos en un canal especial? Lo hacemos en YouTube, lo hacemos en Facebook. Y la verdad es que empezamos a tomar confianza y hubo algo que caracterizó, que nosotros sí como escuela pudimos innovar, no solamente en la forma de hacer clases, sino también en el fondo, porque hubo que hacer diferenciaciones. No todos los cursos podían participar de la misma manera porque no todos tenían conectividad de la misma manera. Por lo tanto, a algunos les fue más fácil hacer contacto uno a uno, otros a través de clases sincrónicas empezamos a tomar confianza y la verdad es que pudimos innovar no solamente en la forma de hacer la clase, sino que también en la manera como trabajar, ya que si no se podía trabajar, por decir, de manera concreta, había bastante más material multimedia que se podía utilizar. Por lo tanto, también hubo otro tipo de adecuaciones que fueron dando resultado y la verdad es que como líderes de la escuela consideramos, no podemos todavía estar pidiéndole a los profesores mayor profundidad si esto es tan nuevo. Primero tenemos que como comunidad unirnos. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar en un establecimiento, en una época de pandemia, donde hay preocupaciones, donde hay desconocimiento, donde hay temor, es que cada uno trabaje en forma aislada. Entonces lo que hicimos fue procurar que todos en el colegio se sintieran acompañados en el sentido de la palabra, no solamente supervisados, sino que acompañados. Entonces, hicimos grandes cruzadas. El equipo de convivencia escolar, como meta, se formó el llamar al 100% de los profesores uno a uno para saber cómo estaban. Al 100% de los asistentes de la educación para saber cómo estaban, qué impacto estaba teniendo en ellos como personas este aislamiento social. Una vez que logramos esa meta de llegar a todos, a cada uno a través de llamados, a través de WhatsApp, de videollamadas de WhatsApp, dijimos, bueno, la comunidad nuestra valora mucho la unidad. La escuela es una escuela unida. Nosotros como equipo directivo somos un equipo unido. El equipo de convivencia escolar es un equipo muy afiatado. A nivel de profesores hay mucha unidad, por ejemplo, con los docentes del programa de integración escolar. Cada profesora del primer ciclo que tiene asistente de aula también se caracterizan por ser muy unidas entre ellas. Es parte de la impronta del establecimiento. Entonces, lo que quisimos nosotros era recuperar esa unidad en medio del distanciamiento social. Y para eso dijimos, deberíamos, una vez que nos dimos cuenta de que todos estaban ya rearmados, ya el impacto de separarse físicamente de la escuela ya estaba siendo superado, que ya había más herramientas, dijimos entonces, deberíamos tratar de seguir avanzando como escuela, continuar en la ruta de mejora. Aquí nosotros en nuestro país, en Chile,
hay un sistema de clasificación de establecimientos educacionales. Hay una entidad que es la Agencia de Calidad de la Educación, que ellos estratifican y clasifican a los establecimientos. Y la escuela había comenzado hace unos años en un nivel insuficiente. Y ya había bastante avance. En las últimas mediciones, el colegio estaba ya clasificado en nivel medio. Y eso para la comunidad era motivo de mucha alegría, de sentir que íbamos por un buen camino. Por lo tanto, dijimos, a ver, aprovechemos nuestras fortalezas, que somos una escuela unida. Otra fortaleza, que existe el deseo de seguir superándose, que conocemos nuestras debilidades, y nuestras debilidades pasan, en primer lugar, porque somos una comunidad que trabaja en un contexto muy vulnerable, cerca del 90% de vulnerabilidad social. Y eso significa que los apoderados confían mucho en la escuela para ayudar a sacar adelante a sus hijos. Pero que la escuela no puede esperar que todas las familias tengan el mismo nivel para que ellos se puedan comprometer directamente en la mediación de los conocimientos, de las actividades. O sea, necesitábamos estar nosotros bastante más presentes. Por lo tanto, teníamos esos desafíos técnicos. Vivimos momentos críticos como escuela que fueron complejísimos. A nosotros durante el año 2020 nos fallecieron 6 apoderados por el COVID. 6 apoderados en una comunidad pequeña remece hasta los cimientos, en mucho dolor, mucho duelo, mucha angustia. Había momentos críticos porque tuvimos que entrar a los hogares a través de nuestras pantallas y podíamos darnos cuenta de la precariedad en que muchos de nuestros estudiantes vivían. Y eso, por supuesto, que nos remecía como comunidad educativa. Bueno, dentro de esos desafíos que teníamos, nos dimos cuenta de que necesitábamos, ya que no estábamos en el lugar físico, necesitábamos nosotros de todas maneras potenciar algunos liderazgos intermedios y cercanos. ¿Por qué? Porque necesitábamos que la información llegara rápidamente a la familia, pero también necesitábamos saber qué estaba pasando con la familia. Necesitábamos saber qué estaban enseñando los profesores y cómo podíamos ayudarlos. Por lo tanto, en forma interna buscamos, y conociendo que dentro del profesorado hay profesores líderes en forma innata que tienen bastante ascendencia sobre los profesores. ¿Por qué? Por su manera de trabajar, por su éxito profesional, porque son personas que se han validado, porque saben articular lo teórico con lo práctico. Entonces nosotros dijimos, como equipo directivo, vamos a crear sistemas de coordinaciones. Esas coordinaciones, que en primer lugar las escogimos a través de afinidades personales para potenciar lo profesional, esas coordinaciones fueron verdaderamente un acierto. ¿Por qué? Porque los profesores tenían entre ellos bastante más contacto y ese contacto nos llegaba a nosotros como equipo directivo. Y había bastante más cercanía frente a la información que entregaban las familias. Por lo tanto, sabíamos, miren, este curso tantos niños se están conectando, tantos niños no se han conectado para nada, este niño está totalmente inubicable. Es decir, esa coordinación a nosotros fue de vital importancia para que nosotros también nos pudiéramos dedicar a gestionar otros elementos también, mucha ayuda social, golpeamos muchas puertas para que nuestros niños tuvieran todo lo que se necesitaba. Nos conseguimos con una fundación, Chip de Conectividad, después a través de recursos CEP pudimos nosotros financiarlo, pero en un primer nivel buscamos ayuda para poder ayudar a nuestras familias. Y en ese sentido, el haber rearticulado nuestro equipo y el haber establecido este sistema de coordinaciones, yo creo que fue uno de los aciertos del 2020, porque dieron resultado, porque los profesores confían en sus pares y saben que ese par está viviendo lo mismo que estaban viviendo ellos y a la vez nos entregaban a nosotros insumos valiosísimos en todo momento.
una vez que teníamos organizado la escuela, que ya sabíamos que nuestros alumnos tenían elementos para conectarse, porque los habíamos gestionado, dijimos, bueno, este es el momento ya de preocuparnos de lo que realmente importa en la escuela, que es generar conocimiento, para que no aumente esta brecha tan grande de diferencia en aprendizaje con niños en condiciones de extrema vulnerabilidad como son los nuestros. Por lo tanto, tenemos un compromiso muy grande al respecto. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a dar ahora ya un segundo paso. Hay que dar énfasis al plano pedagógico, y para ello consideramos un informe que nos entregó la agencia de calidad, que nos dijo, mire, después de haber estado en una visita integral que nos acompañó durante 3 días en la escuela, esta agencia de calidad, y donde nos dijo, mire, esto es lo que deberían ustedes mejorar. De todo lo que ustedes tienen como puntos negativos, denle énfasis al desarrollo de habilidades de nivel superior. Denle énfasis a la metacognición, aprovechen más el desarrollo, en fin. Ellos nos dieron algunas sugerencias y esas sugerencias dijimos tenemos que, bueno, a pesar de que estamos en pandemia, necesitamos sí o sí seguir potenciando, no nos podemos detener. Por lo tanto, tomamos esa información y conversamos con los profesores y dijimos, mire, nosotros necesitamos estar cerca de ustedes, no solamente para acompañarlos y saber que están bien, que están haciendo sus clases, sino que a ver qué tanto están aprendiendo los niños. Porque sí es posible en época de pandemia privilegiar aprendizaje, porque sabemos que eso es vital para que nuestros niños puedan salir adelante. Es vital. Así lo sentimos nosotros. Consensuamos, por lo tanto, con los profesores, una pauta de acompañamiento diferente a la que teníamos habitualmente. Porque teníamos una pauta que servía para las clases presenciales y era muy práctica. Y la estábamos utilizando y nos daba resultados. Como por ejemplo, en el servicio local al que el colegio pertenece, más de 50 colegios son de enseñanza básica y de media, y el resto salas cunas y jardines infantiles. En la medición CIMSE, que mide la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas, la Escuela María Luisa Bombal, el año 2019, obtuvo el reconocimiento como la escuela que mayor avance tuvo de todas las escuelas del servicio local en la evaluación del segundo ciclo en matemática y una superación en todas las otras evaluaciones. Pero para nosotros eso era muy gratificante porque significaba que íbamos por un muy buen camino. Por lo tanto, debíamos seguir acompañando, sugiriendo rutas de mejora. Por lo tanto, teníamos condiciones distintas. Teníamos docentes que todos eran principiantes virtuales, ninguno tenía experiencia. Teníamos una pequeña capacitación que fue un empuje, un decir si se puede. Teníamos una priorización curricular que fue importante porque el Ministerio de Educación se dio cuenta de que no era posible abordar una cobertura curricular y nos entregó una priorización. Por lo tanto, no debíamos nosotros buscar lo prioritario, sino que se nos entregaba ahí toda una serie de objetivos y contenidos que eran los principales. Y además, ya estábamos con un cuerpo docente que estaba trabajando bastante bien a nivel sincrónica y a nivel asincrónica. En un momento partimos con pequeñas cápsulas grabadas, pero al poco tiempo los mismos profesores empezaron a sugerir que era menos desgaste para ellos el trabajar de manera sincrónica y conectarse y hacer un horario y tener estas videoconferencias por distintas plataformas. La verdad es que como nosotros no financiábamos ninguna, no imponíamos ninguna, sino que el profesor, algunos, mire, yo se sentían más cómodos por Meet o por Zoom o por otras plataformas, pero todos sí coincidieron que debían tener clases y tener horarios de clase adecuados
a los ritmos de las familias, no clases a las 8 de la mañana, pero sí a partir de las 11 de la mañana sí perfectamente se podían realizar actividades porque estaban todas las familias ya en condiciones de conectarse. En el caso del acompañamiento, lo que nosotros quisimos y nos enfocamos, primero que debía ser una observación, entre comillas, de clase, un acompañar la clase para ver qué estaba haciendo el estudiante, para ver la interacción con el estudiante, no para ver lo que hacía el profesor principalmente, porque sabíamos que el profesor estaba haciendo un gran esfuerzo de hacer clases desde su casa, no sé, compatibilizando labores de hogar con labores profesionales. Pero sí para nosotros era importante ver qué realizaba el estudiante. Por lo tanto, ese era uno de los principales focos de nuestro acompañamiento, con un foco en evidencias pedagógicas y en la trayectoria del estudiante. ¿Por qué? Por ejemplo, si en segundo básico la profesora estaba trabajando adiciones con reservas, no podía ser que en tercero no estuviera trabajando algo superior o estuviera trabajando, por ejemplo, sustracciones sin reservas. No podía, porque tiene que haber una trayectoria y una progresión. Por lo tanto, eso para nosotros era importante. Por eso era importante participar observando las clases que los profesores tenían, para poder darle algunas sugerencias, para que él supiera lo que estaba pasando, para que tuviera un enfoque de sistema. Bueno, tomamos la base de un formato que el servicio local, que es nuestro sostenedor, nos proveyó, un formato de acompañamiento, y ese formato, teniéndolo como base, nosotros hicimos las adecuaciones en base a lo que la escuela necesitaba. ¿Y qué era lo que necesitaba? Bueno, seguir trabajando y potenciando habilidades de nivel superior, trabajando algunos hitos de la clase, trabajando algunos elementos, pero siempre pensando en el aprendizaje de cada uno de los niños. Así es que lo tomamos como un gran desafío para lograr el desarrollo profesional docente que anhelábamos como institución, seguir con acompañamientos, pero acompañamientos basados en la observación de clases, pero potenciando mucho ese momento de retroalimentación que vamos a tener con cada uno de nuestros profesores. Entonces, esta es la pauta de acompañamiento que nosotros elaboramos. Bueno, la identificación, es importante saber si la clase es sincrónica o asincrónica, que tiene una diferencia. La clase asincrónica grabada, según nuestros profesores, requería de muchísimo más tiempo para elaborarla, para grabarla o para rehacerla si notaban que algo no estaba bien. En cambio, la clase sincrónica interactuaba más, tenía a los estudiantes ahí observando la clase y él podía ver si es que estaba el estudiante conectado o no, sabía quién estaba o no estaba observando la clase, quién no se había conectado. Por lo tanto era importante para nosotros saber a qué clase era la que íbamos a ingresar. Establecimos niveles de desempeños. Estos niveles no fueron arbitrarios, sino que utilizamos los mismos estándares que la agencia de calidad utilizaba en las observaciones que ellos hacían presencialmente hasta el año 2019. Por lo tanto, insuficiente, elemental, adecuado y sistemático fueron los niveles de desempeño que nosotros acordamos y validamos con los profesores. Una vez dentro de la clase, lo que observábamos era, bueno, la declaración de objetivos, porque eso nos ayudaba para después observar y para tener claro en qué punto iban y en qué parte del currículum iban y qué es lo que el profesor estaba desarrollando. El desarrollo de contenido, cómo lo estaba desarrollando, sabiendo que disponía de lapsos muy pequeños de tiempo, 45 minutos o 90 minutos. La indicación de la actividad, porque era importante saber y darle sugerencias al profesor o destacarle o retroalimentar la indicación de la actividad, porque era importante, el niño no estaba al lado del profesor, por lo tanto el niño debía saber claramente
qué debía realizar. Por eso consideramos que era importante ver cómo era la indicación de las actividades que daba el profesor. El apoyo del programa de integración, también lo observábamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niños integrados con necesidades educativas permanentes y necesidades educativas transitorias. Por lo tanto, el profesional PIE debía estar presente en la clase y logramos que todos los educadores diferenciales del programa PIE se conectaran a las clases junto con los profesores de asignatura. Y tenían un rol muy, muy importante, porque a los niños integrados, ellos podían después apoyarlo, bueno, hubo bastantes iniciativas al respecto. Pero el profesional PIE debía estar y nosotros también lo retroalimentábamos. Mire, qué bien, qué buena su intervención, este niño, mire, no, en fin, a este niño le cueste, recuérdelo. Retroalimentábamos al profesional PIE. Y después, bueno, el proceso de retroalimentación, que fuera en el momento oportuno, enfatizando elementos clave en la misma cápsula asincrónica o en la interacción con el estudiante durante la clase sincrónica. Eso era importante, al igual que la promoción del desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Y la conexión con la vida cotidiana. Eso también lo consideramos como un elemento clave de esta pauta de observación, porque el niño debía utilizar y debía entender lo que estaba ocurriendo, por lo tanto en la clase dentro debía tener alguna conexión con sus vivencias para que fuera más significativa. Bueno, una vez que eso, que llenábamos esta pauta, conversábamos en forma independiente con el profesor, tanto el de la clase como el profesor PIE, y veíamos algunos aspectos contextuales, donde el profesor nos podía indicar alguna consideración que él estimaba importante a tomar en cuenta, conociendo la realidad del curso en el que él estaba trabajando, en el que estaba interactuando. Y dentro de la retroalimentación, bueno, indicábamos nuestras apreciaciones y siempre buscábamos algún acuerdo de mejora. Y ese acuerdo en la clase siguiente o en las clases posteriores se revisaba a ver cómo iba. Bueno, el resultado. Como escuela, nosotros logramos algunos resultados que para nosotros eran muy, muy importantes, como que el 100% de los niños de primero básico logró el proceso lector. Y para nosotros eso es motivo de una gran satisfacción, porque con todas las dificultades en medio de una pandemia, el 100% de los niños de primero aprendió a leer. Y eso es bastante mérito. Tuvimos algunas situaciones internas, enfermedades de profesores, y a pesar de todo, hubo aprendizaje. Así es que creemos que dentro de las dificultades nos fue bastante bien, tuvimos bastante reconocimiento de la comunidad y quedamos con un término de año con profesores totalmente cansados, por supuesto, con un equipo muy cansado, pero cansado, ese cansancio gratificante de saber que cada uno de nuestros estudiantes tuvo la oportunidad de continuar con su ruta de mejora, continuar con sus aprendizajes y que de verdad no nos venció la adversidad. Fuimos unidos y nos acompañamos. Bueno, eso es a grandes rasgos la experiencia que yo puedo compartir. Muy contenta de mi equipo y a quien le agradezco y reconozco el trabajo grande y comprometido de todos y cada uno de ellos. Ahora, si hay alguna pregunta, ustedes me dirán. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad que de seguro esto va a ser de mucha utilidad para quienes nos acompañan hoy, para quienes nos están viendo hoy. Y como te comentaba al principio, ahora vamos a ir a algunas preguntas que se fueron generando en el chat, tanto en la sesión de Zoom como también a través de nuestro Facebook Live. Entonces, voy a ir con la primera consulta que registramos de María.
que ella nos consultaba aquí a través de Zoom. Como centro educativo, ¿han experimentado deserción alta percibida a partir de dificultades de conexión a Internet? Mira, nosotros, antes de que, a ver, y antes de esperar a que hubiera alguna dificultad, de manera proactiva, hicimos consultas. Lo primero que partimos yo diría, a las 2 semanas de estar con clases remotas, hicimos la consulta a los profesores. ¿Cuántos alumnos están conectados? ¿Cuántos se pueden conectar? Y en base a esa respuesta, que en ese comienzo nos dimos cuenta de que teníamos un porcentaje muy alto de apoderados que tenían conexión a WhatsApp, que en ese momento fue liberada y fue gratuita. Por lo tanto, era una herramienta de fácil acceso. Y eso nos sirvió muchísimo. Después, nosotros le pedimos así abiertamente a una fundación si nos podía colaborar con chip de conectividad. Y después, y ese chip fue fantástico porque logramos entregarle a familias que sabíamos que no tenían cómo acceder a ellos. Y fue una gran ayuda. Y en tercer lugar, nosotros adquirimos chip para el 100% de nuestros estudiantes y para el 100% de los profesores y para los asistentes de la educación que tenían interacción con los niños. Por lo tanto, nosotros facilitamos la interacción, no nos quedamos, movilizamos muchísimas acciones. Teníamos, por ejemplo, 2 laboratorios de tablets. Esas tablets también las pusimos a disposición de aquellas familias que tenían menos recursos. O sea, nosotros buscamos, antes de que tuvieran ellos el problema, tratamos de solucionarlo, para que no hubiera una razón de peso desde ese ámbito para que el niño no pudiera comunicarse. Así que buscamos una solución, así lo abordamos. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. A ver, tenemos acá otra consulta. Bueno, habían varias consultas que se enfocaban un poquito en lo que recién comentaste, como cuáles estas dificultades o cómo abordar estos alumnos que no tenían conectividad. Pero entiendo ahí que ya se responde un poco con lo que nos comentaste recién. Mira, otra consulta que nos hace aquí Elizabeth, perdón. ¿Qué estrategia utilizaron o aplicaron para dar soporte o contención emocional a los estudiantes? Ya, nosotros tenemos un equipo de convivencia escolar que es muy potente. Es una dupla psicosocial más la coordinadora. Y ellos tienen bastante experiencia. Bueno, como nosotros buscamos tener bastante nexo con las familias, teníamos, digamos, un flujograma donde el profesor detectaba a algún alumno que no se estaba conectando, ya lo llamaba. A ver, ¿por qué ya llevas 2, 3 clases que no te conectas? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué pasa? Bueno, si había alguna dificultad, la dupla psicosocial entraba en escena y se conectaba directamente con la familia. Y en algunos casos, por iniciativa personal, hubo docentes que fueron a las casas de niños por iniciativa propia, porque nosotros no lo pedíamos. ¿Por qué? Porque veían que estos niños estaban quedándose muy rezagados debido a que precisamente necesitaban esa contención emocional. A los profesores nosotros les dimos bastante autocuidado. Trabajamos en forma muy colaborativa con algunas redes de apoyo. Una de las más potentes es Habilidades para la Vida. Este equipo de Habilidades para la Vida nos preparó sesiones de autocuidado para los docentes y para los asistentes de la educación, para ayudarles a enfrentar, por ejemplo, el duelo, para enfrentar situaciones adversas. Y con ese profesor que estaba siendo potenciado, nosotros buscábamos apoyar también a las familias. Tuvimos bastante apoyo para todas las familias dentro de lo que se podía. Había familias que no, por razones, digamos, obvias,
no se podía ir si estaban había un fallecimiento por COVID, porque había una obligación de estar lejos de ellos, no podíamos acompañarlos al cementerio, ni siquiera las familias podían ir todas al cementerio. Por lo tanto, toda esta contención era muy a través de redes sociales, de llamadas de teléfono, de donaciones, que en su momento eran muy oportunas. Nosotros buscamos, por ejemplo, también a través de algunas empresas que molestamos, que hubiese mercaderías para el 100% de las familias, todos los meses, además de las de CUNAED. Tuvimos bastante apoyo, pero eso era porque tenemos buenas redes, y esas redes las genera precisamente este equipo de convivencia, nuestras asistentes sociales de lujo. Ella de verdad, ella dice, hágame una carta, voy a mandarla a tal persona, voy a ver esto, otro, buscamos. Pero eso es un tema de iniciativas internas. Así tratamos de abordar la parte de la contención socioemocional. Muchas gracias, Gabriela. Otra consulta que nos hacen es, dice, de acuerdo con la apreciación de los profesores, ¿cuál es la valoración con respecto a la efectividad del aprendizaje? ¿Se observa que los estudiantes aprenden más de manera virtual o de manera presencial? Mira, la verdad es que nosotros como experiencia de aprendizaje, no es que estemos así conformes diciendo, y no podemos afirmar que esto logró aprendizajes en todos, que sí nos esforzamos por lograr aprendizajes. Tuvimos la experiencia con primero, que con primero sí hicimos un seguimiento grande, y sí logramos, y tuvimos hasta nuestra sesión final, donde todos los niños leyeron, hicieron una lectura pública, con textos que los iban recibiendo en el momento, con ese curso. Con los otros cursos, la verdad de las cosas es que sí sabemos que hay aprendizaje, pudimos aplicar algunas evaluaciones en línea, pudimos aplicar algunas evaluaciones que la misma agencia entregaba, este diagnóstico integral de aprendizaje, que es una herramienta que se puso a disposición de los establecimientos, y nosotros también la aprovechamos. Pero la verdad es que tenemos evidencias de aprendizaje, pero qué tan profundo es el aprendizaje, yo creo que el tiempo nos va a decir, porque no es tan sencillo evaluar en época de pandemia. Nos llegaban evidencias, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto de ese trabajo era hecho por la familia, por el alumno? Todavía eso lo tenemos que discriminar. Estamos contentos con lo que hacemos, con lo que se hizo. No podemos decir que realmente hay un aprendizaje profundo de todos y de cada uno, pero que nos esforzamos para que hubiera así. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. La última consulta que te quiero hacer respecto a lo que fue surgiendo a través del chat, bueno, además de darte las gracias, ahí varios te agradecían por esta experiencia, por comentarnos, nos preguntan qué estrategia usted considera que se debe implementar en estudiantes con hogares disfuncionales en el contexto de pandemia. A ver, nosotros tenemos hogares disfuncionales, los tenemos. Que el hogar sea disfuncional no significa que por ese motivo el niño no pueda o no deba tener el mismo acceso que tienen los demás. ¿Cómo que hicimos nosotros? Tratamos de nivelar las diferencias. En el caso de algún estudiante que sabemos que no tiene tal vez tanto apoyo por parte de su familia, bueno, insistimos, la clase, el profesor la tiene que entregar, y tenemos nosotros algunas herramientas, como son los profesionales del programa de integración, como son los técnicos, los asistentes de aula. Vamos a poner un caso. Una chiquitita que tiene dificultades sociales, que no las voy a exponer mayormente, pero nadie en su casa le podía prestar el apoyo que se requería. Bueno, la asistente de aula, esta chiquitita de segundo básico, ella se daba el trabajo de llamarla día por medio para ayudarla.
porque sabía que su familia no iba a tener cómo hacer algo por ella, pero siempre pensando en que la escuela es la responsable y apelando al profesionalismo de las personas y apelando a la buena voluntad y al cariño que todos tienen y a las características propias de nuestra institución. Por lo tanto, en un hogar disfuncional, que estoy pensando, teníamos un asistente que día por medio llamaba a la chiquitita y le tomaba lectura porque ella estaba bastante más atrasada y le explicaba lo que tenía que hacer y velábamos nosotros de que la niña aprendiera. En ese sentido, los hogares disfuncionales también deben ser abordados, pero con los medios que la escuela tiene, porque son los que dependen de nosotros. O sea, tenemos factores que sí podemos controlar, qué es lo que pasa en al interior de la escuela con nuestros profesionales. No podemos controlar lo que pasa en la familia, porque eso es independiente de nosotros. Pero sí tenemos profesionales que con ese llamado continuo hacen que el niño tenga las oportunidades que merece, las mejores que podemos dar. Muchas gracias, Gabriela, ahí por responder las consultas. Quedaron varias consultas pendientes ahí, pero la verdad que por temas de tiempo no podemos dar respuesta a todo. Nuevamente agradecer tu participación, el que hayas compartido con nosotros tu experiencia, la experiencia a cargo de este establecimiento. Gracias por participar de este congreso organizado por Educación Chile, y te quiero dar un último espacio ahí para que nos entregues tus últimas reflexiones para ir cerrando. Primero agradecer a ustedes porque de verdad esto es una experiencia como muchas. Yo en este momento he contado las experiencias destacables, lo positivo. Obviamente con más tiempo podríamos ver otras adversidades que las hubo, otras dificultades que también las enfrentamos. Pero dentro de este suma y resta, yo creo que es bueno en educación siempre destacar lo positivo, porque de eso positivo es la base para lo que viene. No sabemos qué va a pasar el año 2021, pero sí sé que las ganas y el deseo de dar lo mejor por nuestros niños va a estar. ¿Por qué? Porque ya lo demostramos en un año complejo, y cuando terminó el año y nos despedimos, todos nos despedimos con una sonrisa y un sí se pudo, algo hicimos. Así que gracias a ustedes, gracias a la Fundación Educación Chile por esta oportunidad de llegar a ustedes y contar algo que si no quedaría en el anonimato de una comuna muy vulnerable como es Cerro Navia dentro del área metropolitana. En cambio ahora hubo un grupo de personas como son ustedes que pudieron a lo mejor escuchar y quién sabe, sacar alguna experiencia que les pueda servir también en sus comunidades educativas. Muchas gracias a ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gabriela. Bueno, como les decía al comienzo, comenzamos ya a cerrar esta primera versión del primer congreso virtual de Educación Chile, uniendo prácticas en tiempos de distancia. Somos una fundación conformada por un equipo de profesionales, académicos en educación y docentes en distintas áreas. Nuestros servicios están centrados en ayudar a todas las instituciones, docentes y profesionales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejorar y lograr una mejor educación. Y creemos que este tipo de instancias son un aporte para, precisamente, como decía Gabriela, compartir experiencias. Como equipo de Educación Chile, queremos darle las gracias a quienes nos acompañaron día a día y participaron activamente con sus preguntas. Nos alegra haber llegado con este congreso virtual a participantes de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, solo por nombrar algunos. Recordarles, para quienes realizaron su registro para participar en este congreso en nuestra web, que dentro de los próximos días les haremos llegar un correo con la información para que puedan descargar su certificado de participación. Antes de despedirme, como siempre, dejarlos súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, para que puedan conocer más de nosotros. Y, por supuesto, pueden visitar nuestra página web, educacionchile.cl.
Gracias por ser parte de esto y espero que nos podamos encontrar en una nueva instancia.